El día de hoy vamos a hablar del tema de enzimas. Las enzimas son catalizadores, es decir, modifican la velocidad de una reacción sin ser consumidas durante ella. Las partes de una enzima es el sustrato, que es la molécula sobre la que actúa la enzima y cuya transformación está condicionada por ella. El producto es la molécula resultante de una reacción de la misma sobre él o los sustratos. Sitio activo es un sitio de reconocimiento para sustratos que se unen y además proporcionan un ambiente tridimensional que protege a los sustratos contra el solvente y facilita la catálisis. Muchas enzimas contienen pequeñas moléculas no proteínicas y iones metálicos que participan de manera directa en la unión de sustrato o catálisis. El complejo sustrato. El sustrato y la enzima se unen y forman complejo enzima-sustrato. Cuando se forma el enzima-sustrato, que es el ES, este se disocia en enzima-sustrato o se transforma en producto formando el complejo enzima-producto, que es el EP, que se disocia para dar enzima más producto. Las apoenzimas son enzimas que carecen de los componentes químicos apropiados para realizar la actividad catalítica. Por ello, se ayudan de otras sustancias no proteicas, denominadas cofactores, que fijadas en su superficie mediante enlaces covalentes o débiles le aportan a la enzima los grupos y funciones químicas que necesita. Holoenzima. Una holoenzima es una enzima que está formada por una proteína apoenzima y un cofactor, que puede ser un ion o una molécula orgánica compleja unida, que sería un grupo prostético, o no una coenzima. En resumidas cuentas, es una enzima completa y activada catalíticamente. Isoenzimas. Las isoenzimas catalizan la misma reacción, sin embargo no tienen la misma estructura o propiedades físicas. La existencia de las isoenzimas permite el ajuste del metabolismo para satisfacer las necesidades particulares de un determinado tejido o etapa del desarrollo. Zimógeno. Un zimógeno o proenzima es un precursor enzimático inactivo, es decir, no cataliza ninguna reacción como hacen las enzimas. Para activarse necesita de un cambio bioquímico en su estructura que le lleve a conformar un centro activo donde pueda realizar la catálisis. Las enzimas se agrupan en las siguientes 6 clases o grupos mayores. Grupo 1. Oxidorreductasas. Este grupo de enzimas cataliza la oxidación de un sustrato con la reducción simultánea de otro sustrato o coenzima, lo que quiere decir que cuando un elemento pierde electrones, entonces se va a reducir y cuando gana se va a oxidar. Lo que pasa en este ejemplo, X elemento, que vendría siendo A, está unido con un hidrógeno. Se suma el grupo B y da una reacción que sería el grupo A, se le quita el electrón y se le une al grupo B. Grupo 2. Transferasas. Esta clase de enzimas transfieren un grupo diferente del hidrógeno de un sustrato a otro sustrato. Puede ser representado como esta reacción, en donde A está unido con un grupo radical, más B da lugar a A más BR, lo que quiere decir que el grupo radical se le transfiere al grupo B. Grupo 3. Hidrolasas. Esta clase de enzimas puede hidrolizar éteres, enlaces peptídicos o glucosídicos por adición de agua para romper el enlace. Lo que quiere decir que esta reacción se puede romper por medio de una molécula de agua, como es el caso de esta reacción, que es acetilcolina más H2O, que da lugar a colina más acetato. Ahí se puede observar cómo la molécula de agua separa la acetilcolina. Grupo 4. Liasas. Estas enzimas pueden remover grupos de sustratos o romper enlaces por mecanismos diferentes a la hidrólisis. Se pueden romper, pero no por una molécula de agua. Grupo 5. Isomerasas. Estas enzimas pueden producir isómeros ópticos, geométricos o posicionales de sustratos. Quiere decir que las enzimas isomerasas pueden cambiar su estructura, pero su función va a seguir siendo la misma. Grupo 6. Ligasas. Estas enzimas unen dos sustratos generalmente con la hidrólisis simultánea de ATP. Estas enzimas pueden unirse por ATP, pero no siempre puede ser así, puede cambiar.
Inhibición enzimática. Primeramente necesitamos saber cuál es el significado de inhibidor. Este significa cualquier sustancia que pueda disminuir la velocidad de una reacción catalizada por una enzima. La inhibición enzimática se divide en inhibición reversible e inhibición irreversible. En la inhibición reversible se unen las enzimas mediante los enlaces no covalentes. Esta se divide en inhibición competitiva e inhibición no competitiva. La inhibición competitiva se produce cuando el inhibidor se une de manera reversible al mismo sitio que ocuparía normalmente el sustrato y por siguiente compite con el sustrato por ese sitio. La inhibición no competitiva se produce cuando el inhibidor y el sustrato se unen a sitios diferentes de la enzima. La inhibición irreversible se une a enzimas por medio de enlaces covalentes. Se divide en inhibición por enlace covalente e inhibición suicida. La inhibición suicida se une al sitio activo de la enzima y esta cataliza la modificación del inhibidor a otro compuesto que permanece unido a la enzima. Control alostérico negativa y positiva. Las enzimas alostéricas tienen un sitio catalítico, donde se une el sustrato, y otro sitio alostérico separado donde se une el modificador. La unión de la molécula reguladora puede ya sea aumentar o inhibir. Cuando se aumenta, estamos hablando de la activación alostérica, y al inhibir, estamos hablando de inhibición alostérica. Cuando estamos hablando de la activación alostérica, estamos hablando de un modificador positivo, que es la molécula reguladora, y en cuanto a la inhibición, estamos hablando de un modificador negativo. Ahora, enfocándonos a la inhibición alostérica, podemos remarcar 3 características de esto. Primero, tiene una estructura cuaternaria a las enzimas, es parcialmente reversible, el inhibidor no es análogo del sustrato. La unión del sustrato a una de las subunidades de la enzima puede estimular la unión del sustrato por otras subunidades, hablando de cooperatividad positiva. En cuanto esta es disminuida, estamos hablando de cooperatividad negativa. Especificidad de las enzimas. Especificidad absoluta. Algunas enzimas son absolutamente específicas. Eso significa que es solo un sustrato para las enzimas. Un ejemplo de ello sería la urea, que es el único sustrato de la ureasa. Eso significa que la tiourea, considerada estructuralmente similar a la urea, no actúa como un sustrato para la ureasa. Especificidad de ligadura. La mayor parte de las enzimas proteolíticas muestran especificidad de grupo. Por ejemplo, la tripsina puede hidrolizar enlaces peptídicos en el grupo carboxilo de residuos de arginina o lisina o en cualquier proteína. Especificidad de grupo. Una enzima puede catalizar la misma reacción en un grupo de compuestos estructuralmente similares. Un ejemplo sería la hexocinasa. Puede catalizar la fosforilación de la glucosa, manosa, lactosas y estas son isómeros. Estereoespecificidad. Las enzimas humanas son específicas para los aminoácidos L y los carbohidratos D. La ecuación de Michaelis-Menten describe cómo varía la velocidad de la reacción en función de la concentración del sustrato. Esta ecuación es la que se puede apreciar en la pantalla. La importancia de los estudios enzimáticos en la clínica. En condiciones normales, las enzimas se sintetizan en las células y en la mayoría de los casos ejerce su función en su interior. Otras enzimas, una vez sintetizadas, salen de las células y funcionan fuera de ellas, como en el caso de número 1, las enzimas del tubo digestivo. Número 2, las enzimas con actividad en el suero sanguíneo, las que intervienen en la coagulación, por ejemplo. Número 3, las enzimas de escape, presentes en cantidades muy bajas en el suero, aun cuando en ciertas enfermedades suben considerablemente. Nos vamos a enfocar
más en las enzimas de escape. Algunas de las enzimas más importantes de escape son las transaminasas. En la clínica son importantes dos transaminasas o aminotransferasas. La glutámico pirúvica, TGP, o también llamada alanina aminotransferasa, ALT, y la glutámico oxalacética, TGO, o también llamada aspartato aminotransferasa, AST. Estas, aunque se encuentran en todos los tejidos, se relacionan preferentemente con los procesos de escape de enzimas del miocardio o del hígado. En las lesiones hepáticas aumentan ambas transaminasas en el suero cuando sobreviene la mejoría clínica. Deshidrogenasa láctica. Numerosos tejidos contienen esta enzima que transforma reversiblemente el piruvato en el lactato. Su elevación es útil para reconocer los infartos del miocardio. Sube al máximo del segundo al tercer día después del infarto y baja a lo normal en 5 y 10 días. Como su aumento ocurre después del de la transaminasa, su determinación es más útil al estudiar a un enfermo después de 2 o 3 días de iniciada la sintomatología. Creatina quinasa. La creatina quinasa o creatina fosfoquinasa se encuentra en cantidades importantes en el músculo esquelético. Está ausente en el hígado, el riñón y los eritrocitos.